tremenda oportunidad por estar con ustedes. Hoy día traigo ánimo, hoy día quiero que la palabra del Señor nos hable, nos anime, nos fortalezca y me gustaría mirar un pasaje allí en Segunda de Reyes capítulo 6. Por favor, si tienes tu Biblia a mano, igual vamos a proyectarlo en diapositiva, pero si quieres marcarlo por ahí, anotarlo, Segunda de Reyes capítulo 6, y vamos a estar considerando desde el versículo 8 en adelante, una historia muy conocida, la historia de Eliseo, la historia del rey de Siria con el rey de Israel. De eso vamos a estar hablando. Y qué precioso pasaje. Es Segunda de Reyes capítulo 6. Y note muy bien, porque en mi introducción quiero convencerte de algo. Yo sé que tú vas a decir amén de inmediato. Eh, el diablo quiere destruirnos. El diablo, este enemigo poderoso, este enemigo persistente, el diablo está en guerra con cada uno de nosotros. Basta mirar a nuestro alrededor, basta mirar la familia, nuestros vecinos, el mundo, y nos vamos a dar cuenta que el enemigo está haciendo mucho daño. Matrimonios destruidos, familias divididas, problemas en el trabajo, problemas económicos, libertad, rebeldías, asesinatos, robo, engaño. ¿Cuántas cosas el enemigo no hace para destruir nuestra fe, para alejarnos de Dios, para alejarnos de su iglesia? Y te digo más, muchas veces él lo está consiguiendo. ¿Cuántos hoy en día no comienzan a dudar en medio de los problemas? ¿Cuántos hoy en día no se alejan de la iglesia por el sufrimiento, por la decepción? Peor aún, ¿cuántos hoy en día no descuidan la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuántos hoy en día no se alejan de la oración, de congregarse, por tener la mente tan ocupada en otras cosas? El diablo está decidido a acabarnos y no va a descansar hasta conseguirlo. Estamos en guerra. Esta es una guerra a muerte, una guerra por nuestras almas. Por eso no debemos confiarnos, por eso no debemos relajarnos, porque sin un ejército, sin, en este caso, las municiones y el armamento correcto, no podremos hacerle frente a un enemigo tan poderoso. Entonces, vamos a estar considerando este pasaje donde habla de una guerra material, donde está hablando de la guerra material entre Israel versus Siria, y vamos a estar haciendo algunas aplicaciones espirituales a la batalla que el Hijo de Dios, a la batalla que el siervo de Dios, a la batalla que tú y yo estamos librando todos los días frente a este enemigo. Y vamos a completar la historia para mirar un poquito este relato, porque se va a hablar aquí acerca el rey de Siria, del rey de Israel, se va a hablar acerca del profeta de Dios, el varón de Dios llamado Eliseo. Recuerda, ahí está el contexto, hay una guerra. Sabemos nosotros por el contexto histórico que el rey en Siria en ese momento era Ben-Hadad, era el rey de Siria. Y en ese tiempo el rey de Israel era Joram, hijo de Acab, conocido y malvado rey de Israel. ¿Ok? Así que lo que vemos en este pasaje es una guerra, es una emboscada. Constantemente el rey de Siria quiere acechar, emboscar a Israel para acabarlo, para destruirlo. Eso es lo que vemos en este pasaje. Y también aparece aquí también el varón de Dios, el profeta, Eliseo. ¿Quién es Eliseo? Por lo menos por lo que nosotros miramos, vemos en la palabra de Dios, Eliseo fungía como el ayudante, como en este caso aquel que servía al profeta Elías, aquel que continuó el ministerio de Elías. Recuerda cuando él partió, Segunda de Reyes, capítulo 1, capítulo 2,
cuando Elías, el varón de Dios, partió a la presencia del Señor, allí quedó, allí recibió el manto y allí continuó el ministerio de Elías, el varón Eliseo. Eso por lo menos lo miramos aquí también en el contexto del libro de Segunda de Reyes. Entonces, leamos nuestro pasaje allí en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8 en adelante, dice la palabra del Señor. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. También va a decirnos versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Nótalo bien lo que estamos viendo aquí. Hay una guerra. Eliseo informaba una y otra vez el rey de Siria intentó emboscar, una y otra vez el rey de Siria quiso atacar a Israel, pero una y otra vez el varón de Dios, el profeta Eliseo, cuidó, ayudó, advirtió para que el rey de Israel no fuese amenazado, no fuese acechado. Esto turbó lo que estamos mirando aquí, versículo 11. Esto turbó al rey de Siria. ¿Qué pasó acá? Esto huele a traición. Esto no es normal. ¿Cómo él se va a enterar de todo lo que está pasando? Yo creo que alguno de los míos me está traicionando. Esto parece que algo raro está sucediendo. Alguien está dando la información. Hay aquí algún espía, pero al final uno de sus siervos, como dice el pasaje, corrige. No, el punto no es que hay un espía. El punto no es que hay traición. El punto es que hay un profeta de Dios en Israel, el cual declara las palabras que incluso tú hablas en tu habitación más secreta. Y esto tiene que mostrarnos algo, mis queridos hermanitos, para ya hacer una primera aplicación y una primera enseñanza en cuanto a esta historia, porque si tú lo miras muy bien, ¿qué aprendemos en este pasaje? ¿Qué aprendemos de Dios en este pasaje? Si tú lo miras muy bien, aprendemos de la omnisciencia. Dios sabía incluso lo que el rey de Siria planeaba, aún en su habitación más secreta. La omnisciencia de Dios manifestada. Dios lo sabe todo. Esto tenemos que advertirle a la gente. Dios lo sabe todo. Aunque tú lo hagas en tu habitación secreta, aunque tú crees maquinaciones, aunque tú creas que te ocultas de Dios, aunque tú crees que engañas a Dios, aunque tú crees que tú haces cosas escondidas de Dios, no. Dios sabía lo que hacía este rey, aún incluso en su habitación más secreta. Lo segundo que aprendemos es acerca de la misericordia, la fidelidad y el amor de Dios. ¿Escuchaste el nombre? Joram. Joram era hijo de Acab. Acab era un malvado rey, el que estaba casado con Jezabel, un malvado rey de Israel. Ellos no seguían la voluntad de Dios. Si tú miras el ministerio de Joram, Joram hizo lo malo delante de Dios. Joram fue conocido como un hombre malo. Pero mira la fidelidad de Dios, que aunque Israel en ese momento no buscaba a Dios, aun cuando Joram no servía a Dios, no por eso Dios dejó de ser infiel. No fue infiel, no, Dios fue fiel. Dios fue fiel. Dios cuidó a su pueblo. Dios protegió a su pueblo siempre.
Esto es algo que tenemos que aprender. Aunque Jorán no estaba siendo fiel, aunque Israel no estaba buscando de Dios, vemos también y aprendemos en este pasaje una y otra vez. Dios cuidando, protegiendo a sus siervos, a su pueblo, a su nación, a sus elegidos. Dios amaba a Israel, aun cuando Israel no buscaba la voluntad de Dios. Al final, si continuamos nuestra historia, como dice allí, a él se le dijo, el rey que quería saber qué estaba pasando, se le dijo, ¿dónde está Eliseo? Entonces, ¿dónde está este siervo? Y dice allí, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Dotán se encontraba aproximadamente unos 22 kilómetros cerca de Samaria, que era la capital del reino dividido de Israel. Allí el rey de Siria, en plena noche, allí solapadamente, envió un ejército, envió un contingente, carros, gente de a caballo, infantería, un poderoso ejército para poder apresar, imagínense, a un solo hombre, un tremendo ejército solamente para apresar, solamente porque un profeta de Dios estaba siendo una amenaza para este malvado rey de Siria. ¿Ok? Aquí estamos en nuestra historia. Este es el contexto de nuestra historia y miremos ahora, porque ya entramos en tierra derecha, diríamos más simplemente. Y mire por favor allí, versículo 15, ve la imagen, hay una guerra, hay una batalla, hay un rey que quiere acechar a otro rey, hay uno que quiere destruir a otro, el siervo de Dios lo protege, lo cuida, lo ayuda, la misericordia y omnisciencia de Dios manifestada. Este rey huele a traición, él quiere matar ahora al profeta, ahora su objetivo no es el rey de Israel, el objetivo ahora voy a sacar del camino primero al profeta, este que está traspasando información, este que está espiando lo que yo quiero hacer. Y allí llega el ejército, todos escondidos en la noche. Imagínate la escena. Todos ahí afilando las espadas, los cuchillos, las lanzas, los caballos calladitos, todos preparados para emboscar y acechar al profeta de Dios. Así llegamos al versículo 14. Y cuando entramos al versículo 15, ya nos trasladamos a la mañana y nótalo bien. Porque dice allí, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Mira lo que está sucediendo. Muy temprano de mañanita, el siervo, el criado del varón de Dios salió como siempre tal vez a ordenar, a limpiar, a preparar todo para un nuevo día. Y cuando de repente comienza a mirar, mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia la montaña, y comienza a ver que todo estaba repleto y lleno, aguardando y esperando para atacarlos y emboscarlos a la puesta, en este caso al alba. Allí estaban, todos sitiando la ciudad y esperando. Imagínate cómo reaccionó este siervo. De repente despertó temprano, comenzó a mirar. ¡Ay, Señor mío! Entendemos esos signos de exclamación. Entendemos la pregunta de este hombre, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Miró hacia el norte, miró hacia el sur, miró hacia todos lados, estamos rodeados, estamos perdidos, no hay nada que podamos hacer.
¿Qué le pasó a este siervo? Digámoslo simplemente, se nubló. ¿Qué le pasó al siervo del varón de Dios? Se cegó. No podía ver la ayuda del Señor. Ya lo daba todo por perdido. No había visión, no había esperanza, no, estamos perdidos, no hay nada que podamos hacer. Sintió miedo ante tamaño ejército. Tal vez tú dices, hermanito, esto es comprensible, ¿cierto? Esto es entendible, que el varón, el siervo, haya tenido miedo en este momento de amenaza, en este momento de problema, en este momento de dificultad. Pero te pregunto, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa contigo, hermanito? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los problemas, las situaciones, las batallas, los conflictos de la vida? Muchas veces reaccionamos igual que el siervo de Eliseo. ¿Cuántas veces no nos cegamos? ¿Cuántas veces decimos como el siervo, ay, Señor mío, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué puedo hacer con este problema? Aquí está mi situación. ¿Cuántas veces no nos cegamos? Ciegos a los problemas, ciegos a las soluciones, ciegos a la esperanza y a la ayuda que da el Señor. Yo he estado ahí. Tal vez tú has estado ahí como el siervo de Eliseo, lleno de miedo, viendo la incertidumbre, viendo los problemas de la vida y sin tener respuesta, sin tener solución. ¿Cuántas veces nos cegamos? Frases que muchas veces decimos, no sé si las has dicho tú. No, está todo perdido. No, qué terrible, qué tremendo. No, no hay esperanza. Palabras de desánimo, palabras de pesimismo, palabras de turbación. No, no vamos a poder. ¿Has dicho eso alguna vez? ¿Has pensado eso alguna vez? No, es mucho esfuerzo, mucho sacrificio. No lo vamos a conseguir. No, es muy difícil. ¿Cuándo podremos hacerlo? No, es imposible. Es imposible. Esta es típica. No, no se puede. No, no se puede. No, mejor no intentarlo. Si esto es tiempo perdido, es tiempo perdido. ¿Cuántas veces no hemos dicho frases como estas? Frases de desesperanza, frases de pesimismo, frases de negatividad, frases que fomentan la duda, fomentan la incertidumbre, que no fomentan la fe. Estamos ahí muchas veces como el siervo de Eliseo, cegado y nublado por los problemas de la vida, cegados por los problemas de la vida. Me acuerdo yo y pienso que esta es una tendencia natural. Me acuerdo, ¿se acuerda cuando enviaron 2 exploradores? El pueblo llevaba 40 años por el desierto, llegó el momento de la conquista, hay que entrar, hay que conquistar, y 10 de los 12 exploradores, 2 decían, vamos a comerlos como pan, Josué y Caleb, vamos a ir hacia adelante, vamos a ser victoriosos. Pero los otros 10 y el pueblo dijeron, ¿se acuerda ahí en Números capítulo 13, versículo 31? El pueblo dijo, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podemos. Aunque 2 de ellos decían, vamos a ir, vamos a comerlos como pan. No importa que estén los gigantes, no importa que las murallas sean grandes. Dios está con nosotros, vamos a poder. Todos dijeron, no podemos. Incluso quisieron apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb. Y tuvo que aparecerse la gloria de Dios allí en Números 13 y 14. Y por eso fueron los 40 años. Aquí en Números 13 y 14 se da el castigo de los 40 años. Un día por año. Un día por año fue el castigo de Dios. Porque el pueblo dijo, no podemos. ¿Te acuerdas cuando el jovencito David pidió
quiso pelear contra el gigante Goliat. Y en ese momento él dijo, ya fuera oso, fuera león, yo lo tomaba, yo voy a ir a pelear por ustedes, yo voy a matarlo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y en ese momento el rey y el pueblo, Saúl e Israel, el ejército de Jehová dijeron, Primera de Samuel 17:33, no, tú no podrás ir contra aquel filisteo. No, si tú eres muchacho, eres jovencito, eres niño, mírate tú, eres un chihuahua, él es un pitbull, mira, él es un tremendo guerrero, un hombre de guerra desde su juventud. Tú no podrás ir. Me pregunto yo, mi hermanito, siempre, ¿por qué siempre decimos no podemos? ¿Por qué siempre nos desanimamos antes de comenzar la carrera? ¿Por qué cedemos tan fácilmente? ¿Por qué muchas veces es tan débil mi fe? ¿Por qué muchas veces nos rendimos tan fácilmente? Es mi pregunta cuando miro los problemas, cuando miro al siervo de Eliseo. ¿Por qué muchas veces nos rendimos? ¿Por qué muchas veces nos desalentamos tan fácilmente? Yo veo un problema. Yo veo un problema muchas veces. Y esta pregunta es la que desnuda ese problema. Porque normalmente nosotros, cuando pensamos en la vida, cuando basamos nuestra confianza, ¿en qué basa su confianza? ¿Cuál es la confianza verdadera del cristiano? Yo te lo digo que a veces miramos hacia el lugar equivocado. A veces estamos mirando hacia un futuro incierto. A veces estamos mirando hacia circunstancias o situaciones que todavía no han pasado, no han sucedido. Es fácil desalentarse mirando un futuro incierto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Llegaré a fin de mes? ¿Podré tener el dinero? ¿Podré alcanzar esta meta? Mirando hacia el futuro, nunca vas a encontrar la respuesta de fe y la respuesta de fortaleza. Quiero darte un consejo, no mires hacia el futuro. No pongas tu confianza hacia el futuro, porque la confianza verdadera del cristiano, mira que quiero mostrártelo con un texto bíblico, quiero mostrártelo con un pasaje, con una enseñanza, porque allí en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, cuando el pueblo iba caminando, ellos pusieron una roca, un recuerdo, un monolito, un monumento, allí pusieron el aceite. Y a esa roca se le llamó Ebenezer, Ebenezer. Y nota que dice allí en Primera de Samuel 7:12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo que significaba la roca de Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, ¿cuál es la confianza verdadera del cristiano? Nuestra confianza verdadera no es hacia el futuro, no, es hacia el pasado. En vez de preguntarme si Dios me va a ayudar, en vez de preguntar si Dios va a estar conmigo, deberías preguntarte, ¿Dios me ha ayudado antes? ¿Dios me ha dejado solo antes? ¿Dios me ha abandonado alguna vez? ¿Dios me ha fortalecido? ¿Y si Dios ha estado siempre contigo? ¿Y si Dios te ha ayudado antes? ¿Y si Dios te ha alimentado? ¿Y si Dios te ha sustentado? ¿Y si Dios te ha provisto? ¿Y si Dios te ha sacado de cualquier situación? ¿Te va a fallar ahora? ¿Me va a fallar a mí? Dios es fiel. Dios fue fiel. Dios no nos va a fallar. Hasta aquí Dios nos ayudó. Esa es la confianza verdadera del cristiano. ¿Te ha ayudado Dios? Amén. Entonces no mires el futuro, no desconfíes del futuro. Aférrate al Señor y verás que el que te ha ayudado antes te seguirá ayudando ahora. Esa es la confianza verdadera del cristiano. No en el futuro, sino en la ayuda constante del Señor en nuestras vidas, en tu pasado, en mi pasado. Miramos al lugar equivocado. Muchas veces estamos mirando el futuro cuando deberías mirar todo lo que Dios ha hecho por ti.
cuando deberías mirar toda la ayuda, todas las veces que te escuchó, que te sanó, que te alimentó, que te sustentó, que estuvo contigo. Y te vas a dar cuenta de que nuestra confianza verdadera no está, no debe estar en un futuro incierto. Nuestra confianza verdadera debe estar en un Dios que es fiel, que fue fiel en el pasado, que es fiel contigo en el presente y que seguirá siendo fiel en el futuro. Esa es la confianza verdadera del cristiano. Qué maravilloso, qué lindo. Porque fíjese que ahora pasamos al versículo 16. Pasamos desde el siervo del que servía el varón de Dios, ahora a la reacción del profeta. Y mire cómo lo dice allí ahora, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Él le dijo, ahí estaba, acuérdese que dejamos al siervo gritando, corriendo por ahí, ¡ay, Señor mío, qué haremos! Bueno, interviene el profeta. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Qué maravillosa respuesta. Qué increíble lo que este hombre dijo. Y fíjate muy bien, porque quiero detenerme aquí en un puntito muy importante. Una pregunta que me inquieta, que la disfruto, que me deleito con esta pregunta, porque si ya vimos la omnisciencia de Dios, y si Eliseo sabía todos los planes del rey, recuerda que Eliseo sabía todos los planes del rey de Siria, hasta lo que decía y pensaba en su habitación más secreta, hasta la maquinación más oculta, Eliseo ya lo sabía. Y si Eliseo sabía todo lo que el rey de Siria hacía o planeaba, ¿por qué él no huyó? Recuerda que a él lo emboscaron, ahí estaba sitiada la ciudad. ¿Por qué Eliseo se quedó en Dotán? ¿Acaso quería enfrentarlo? Fíjate bien, si él lo sabía todo, él pudo haber dicho, patitas, ¿para qué las quiero? El rey de Siria viene con el ejército, somos solamente dos, arranquemos y huyamos, y decimos por acá en Chile, soldado que huye o soldado que arranca sirve para otra batalla, pero no lo pensó así. Eliseo no lo pensó así. Esto me sorprende. Esto me fascina del carácter de este profeta. Qué maravilloso. Cómo él se quedó. Cómo él al final no huyó. ¿Habrá pensado Eliseo en Salmos 27:3? ¿Se acuerda de que Salmos 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, ahí está Eliseo, no temerá mi corazón? Mira este texto en práctica. No temerá mi corazón. No tengas miedo. No veas el tamaño de ese ejército, dice allí Segunda de Reyes 6:16. No mires la fuerza que tienen, no mires lo poderoso de sus carros, no mires lo filudo, lo filoso de sus espadas, la gente de a caballo. No mires hacia la colina, hacia la montaña, hacia la fuerza bruta y material. No tengas miedo. Llénate de valor. Confía en el Señor. Si tú lo miras muy bien, Eliseo era un hombre que confiaba en Dios. Él no pidió que el problema se terminara. Él no pidió que el problema se fuera. Él pidió fortaleza para enfrentar este problema. No tengas miedo, no temas. Estas palabras se repiten constantemente en la Escritura. Siempre se ha explicado que más de 300 veces aparece esta frase, no temas, o frases parecidas, frases que invitan a la fe, a la fortaleza, a la confianza. Siempre decimos, si Dios está diciendo esto tantas veces y tan repetidas veces, ¿será que lo está diciendo en serio? ¿Será que quiere que eso se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón? Créelo, creámoslo.
no temas, no temas. ¿Por qué no debemos temer? En el pasaje, porque más son los que están con nosotros, dice el texto bíblico, que los que están con ellos. Pero, ¿por qué no debía temer el criado? ¿Por qué no debes temer tú? ¿Por qué no debo temer yo? Porque nuestra ayuda, porque el Dios que tú tienes es más grande, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Piensa un poco en esto, piensa un poco en esto. ¿Cuántas veces la palabra no nos anima? ¿Cuántas veces la palabra no nos desafía? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Crees esto? ¿Confías que si estás con Dios? ¿Confías de que si sirves a Dios? ¿Confías de que si Dios está de tu lado, no hay nadie contra ti? ¿No dice Salmo 103, versículo 3 al 5? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién es el que está contigo siempre? ¿Quién es el que te perdona? ¿Quién es el que te sana? ¿Quién es el que te rescata? ¿Quién es el que te corona? El que te bendice, el que te sacia, el que renueva y rejuvenece tus fuerzas como la del águila? ¿Quién es el que está con cada uno de nosotros, mis queridos hermanitos? ¿Te das cuenta? Ahí está el siervo de Eliseo, lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de pavor. Por otro lado está el profeta de Dios, confiando en el Señor, confiando en el Señor. Pero pensando un poquito en verso 16, pensando en esa frase, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay una pregunta teológica, hay una pregunta muy importantísima que tú debes considerar. Y quiero que lo pienses un poquito porque, ¿quiénes? Mira los grupos, mira el pasaje. ¿Quiénes son los que están con nosotros? ¿Y quiénes son los que están con ellos? Nota que habla de 4 grupos diferentes. Los que, en este caso, los que están con nosotros, Eliseo y su siervo, los que estaban con ellos, el ejército sirio y los que estaban con ellos. ¿De quién está hablando? ¿Qué perspectiva? Por eso es que digo que esta es una pregunta teológica que está por detrás de esta frase tan conocida, pero muchas veces tan poco entendida. ¿En qué estaba pensando Eliseo cuando dijo esto? Más son los que están con nosotros. Pensemos un poquito, porque difícilmente se está refiriendo solo al ejército sirio. Parece que está implicando el profeta de Dios que hay un mundo espiritual. ¿Cierto que dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estará hablando Eliseo de este mundo espiritual, de estos espíritus del diablo, de sus demonios que quieren acabarnos, siempre detrás de todo ataque, hermano. Siempre detrás de todo problema, de toda situación negativa, conflictiva, siempre va a estar el enemigo queriendo destruirnos. Siempre va a estar Satanás detrás de todo ataque espiritual. Eliseo está viendo las cosas claramente. Hay un mundo espiritual. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Allí en Salmos capítulo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un mundo espiritual. El Señor enviará su ejército. El Señor enviará su ayuda. Hay un mundo espiritual que nos rodea. El ángel del Señor está listo y preparado para defenderte,
El ángel del Señor está listo y preparado para ayudarte, hermanito. ¿Cuántas veces el Señor no te ha ayudado? ¿Cuánta misericordia el Señor no ha tenido? Tal vez tú nunca te has enterado y había un mundo espiritual confabulando contra ti. Y el ángel del Señor te ayudó, te protegió, te defendió, te cercó y nada malo sucedió. Allí está el ángel de Jehová listo y preparado para ayudarte. Me recuerdo que este pasaje hasta lo citó el diablo. Me recuerdo yo que en la tentación de Mateo 4, Satanás lo citó y allí en Salmo 91, 11 dice, pues a sus ángeles le decía al diablo, lánzate Jesús, lánzate. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hasta el diablo conocía este pasaje. Hasta él sabía que había un mundo espiritual, que habían seres angelicales, que hay un mundo espiritual que nos rodea y que está listo y preparado para ayudarte y para rescatarte. Hermanito, no estás solo. Nunca estás solo. No estás desamparado. Nunca estás desamparado. Hay un mundo espiritual. Así como hay un mundo espiritual que quiere atentar contra ti, así como hay un mundo espiritual que quiere luchar contra ti, también hay un mundo espiritual. Hay ángeles, seres angelicales, el ángel de Jehová que acampa. Aquí están los ángeles protegiéndonos, cuidándonos. Dice Hebreos 1:14 que los ángeles son servidores de todos aquellos que van a heredar la salvación. Los ángeles nos sirven, hermano. Los ángeles nos sirven. Están allí alrededor nuestro sin darnos cuenta, cuidándonos y cercándonos para que nada malo nos suceda. ¿Te animas a ver esto? ¿Te animas a ver de que hay un mundo espiritual? ¿Te animas a ver que hay ángeles listos y preparados para ayudarnos y rescatarnos? El problema que sucede es que muchas veces no los vemos. El problema es que a veces somos ciegos, nos nublamos, estamos como el ciervo sin poder ver. Por eso vamos al final de la historia. Al final, si tú miras versículo 17, ¿qué tuvo que pasar? Dice allí Segunda de Reyes 6:17, para que ya vamos terminando. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una oración. Qué increíble. Eliseo tuvo que orar para que este siervo abriera sus ojos y por fin pudo entender, vio claramente, vio clarito, vio con claridad lo que estaba sucediendo. Aunque el ejército era mucho, aunque la batalla era terrible, aunque la amenaza era real, había un ejército que los iba a cuidar. El ejército de Dios los iba a cuidar. El ejército de Dios los iba a proteger. El ángel de Jehová los iba a defender. Él abrió sus ojos y comenzó a ver claramente. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál realmente es el desafío para cada uno de nosotros? Debemos abrir nuestros ojos. Debemos quitarnos las vendas de la negatividad, de la duda y el pesimismo. Debemos aprender a mirar más a Dios y su grandeza. Y todo lo demás se empequeñecerá. ¿Cierto? Debemos decirle, y esta es la frase que quiero dejarte al final, no le digas a Dios lo grande que es tu problema, sino dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Tenemos que confiar. Como decía aquí el texto bíblico, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tenemos la victoria asegurada.
Qué precioso, qué maravilloso es considerar esta historia. Y mi invitación, solamente mi invitación al final de esta palabra, abramos los ojos. Abramos nuestros ojos para ver la ayuda. Abramos nuestros ojos y oremos como oró Eliseo. Te ruego, Señor, que abras sus ojos. Te ruego, Señor, que abras mis ojos. Quiero ver claramente, quiero ver tu ayuda. Quiero estar consciente, quiero reconocer que tú estás allí cuando tal vez me siento solo, cuando tal vez allí creo que no va a haber rescate, no va a haber ayuda, cuando todo se nubla, cuando todo se cierra. Quiero abrir mis ojos y darme cuenta que si tú estás conmigo, yo lo tengo todo. Que si tú estás conmigo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que el Señor le bendiga y muchas gracias por esta preciosa oportunidad. Mucho ánimo.